Pues buenas tardes, bienvenidos al curso Conceptos Básicos sobre Protección Ambiental. ¿Sí? En el sector petrolero, el tema medioambiental es un tema muy importante, ya que muchas de las actividades que se realizan representan naturalmente un riesgo para el medio ambiente, para el suelo, para el aire, para el agua, para el subsuelo, para todo el ecosistema incluso que hay donde se encuentran las instalaciones petroleras. Es por ello que debemos recibir capacitación y concientización en relación a los temas ambientales. Pero algo muy importante que nosotros debemos de conocer, pues son esos conceptos que vamos a ir viendo a lo largo de esta capacitación, que son los más destacados, ¿verdad? Sin embargo, existen muchos más, pero que son los más destacados y que a nivel de las actividades que nosotros realizamos, pues son importantes que nosotros tengamos ese conocimiento para poder interpretar, para poder dialogar, para poder realizar incluso nuestras actividades y nuestros análisis de riesgo para poder realizar nuestros trabajos en los centros de trabajo en las instalaciones petroleras. Bien, voy a compartir a continuación una presentación para que podamos ir conociendo todos y cada uno de esos conceptos. Muy bien. Llegó tu marido. Bien, el primer concepto que tenemos que conocer es el concepto naturalmente de ambiente, ¿verdad? Bien, este concepto va a proceder del latín ambiens, que rodea, significa. El concepto se puede utilizar ya sea para nombrar al aire o a la atmósfera, al medio ambiente, así como al entorno que afecta pues, a todos los seres vivos y que condiciona sus circunstancias vitales. Ese es el concepto o la definición de ambiente, ¿verdad? Entonces, derivado de esto, entendemos que este concepto puede referirse, como dice, no solamente al agua, sino también puede ser al aire o a la atmósfera, incluso a los seres vivos que están o al ecosistema en el que estamos. Ese es el medio ambiente o el ambiente, ¿verdad? Ese es el concepto de esta palabra que se usa mucho y que a veces desconocemos qué significa. Bien, los conceptos básicos en relación a la ecología y hacia los ecosistemas. De igual forma, tiene su vocablo griego oikos, ¿verdad? La ecología tiene su vocablo griego oikos, que significa casa. Y logos, pues como todos lo sabemos, tratado o estudio, ¿verdad? Así pues, la ecología va a ser la ciencia que va a estudiar esa relación que existe entre los organismos, el medio ambiente y el hábitat, ¿verdad? Por ejemplo, una forma dice que los seres vivos interactúan entre sí, es la alimentación. Nos pone de ejemplo que una oruga pues, come plantas. Esta a su vez va a ser alimento para ciertas aves, las cuales son alimento también de otros animales y así sucesivamente conforman lo que se conoce como la cadena alimenticia o la cadena trófica, ¿verdad? Del vocablo trof, que significa alimento, ¿sí? Entonces, este es el segundo concepto, ¿verdad? Que estamos conociendo. Entonces, para este concepto de ecología, el medio ambiente va a estar constituido por muchos elementos que van a estar estrechamente relacionados entre sí y que se les divide para su estudio pues, en dos grandes grupos. Los factores abióticos, pues que van a ser ese conjunto de factores físicos y químicos que van a rodear a los seres vivos, y los bióticos, que es el conjunto de esas poblaciones de seres vivos que viven en un área determinada. Bien, entonces este concepto de ecología y de medio ambiente, pues va a estar dividido básicamente en estos dos grupos, ¿verdad? En los abióticos son los ambientes físicos y químicos, ¿sí? Y los bióticos, perdón, que son las poblaciones de seres vivos que viven, ¿verdad? Dentro de un área determinada. Pueden ser un conjunto de animales, podríamos poner un conjunto de cebras, ¿sí? De búfalos,
incluso un conjunto de poblaciones de seres humanos. Bien, en ecología, los individuos van a ser los organismos completos capaces de efectuar pues todas esas funciones características de un ser vivo. Se agrupan siempre en conjuntos de su misma especie, como lo hacemos los seres humanos, ¿verdad? Y se le van a denominar poblaciones. Estas poblaciones de distintas especies van a formar a su vez asociaciones mayores o conglomerados biológicos en determinadas áreas que se les denomina comunidades. Normalmente la comunidad con mayor biodiversidad, es decir, con mayor número de poblaciones, es decir, de diferentes seres vivos, pero en grupos, será la que va a tener mayores probabilidades de sobrevivir. Bien, esta palabra ecosistema tiene su historia, ¿verdad? Fue introducida por primera vez allá por el año de 1935 por un botánico inglés que se llamaba Arthur Tansley, ¿sí? Un ecosistema nos dice que va a ser ese conjunto de organismos que generalmente dice ya están organizados en varias comunidades, establecidas en una zona determinada que están en equilibrio dinámico con su medio físico. Y va a ser la unidad funcional básica porque incluye tanto organismos como factores, que son un factor biótico, como factores abióticos, que ya sabemos que es el medio, ¿verdad? Los medios físicos o químicos, y cada una de las cuales va a influir sobre las propiedades del otro, siendo necesarios ambos para la conservación de la vida tal y como la conocemos en la Tierra. Bien, en ese sentido, ¿verdad? Hay ejemplos muy claros, por ejemplo, en la sabana africana, ¿verdad? Que hay todo un ecosistema que está perfectamente equilibrado entre sus factores abióticos, ¿verdad? Y bióticos, en la cual pues sobreviven muchas comunidades de diferentes organismos, de diferentes seres vivos. Y por ejemplo, el introducir algún organismo que no forma parte de esas poblaciones puede llegar a afectar el equilibrio del ecosistema. Tenemos un ejemplo aquí en nuestro país, ¿verdad? La introducción del famoso pez diablo, ¿sí? Que ha afectado, que ha alterado el ecosistema de las especies nativas de pescado en lagunas, ríos, lagos que hay en México, ¿sí? Entonces, eso es un ejemplo de una alteración de un equilibrio dinámico. Bien, no hay, dice, todavía una clasificación de ecosistemas completamente aceptada por los ecólogos, ¿sí? Es decir, las personas que se dedican a estudiar los ecosistemas. Sin embargo, la que más se usa y se entiende por la mayoría de la gente es la que se basa en las características geográficas, climáticas y biológicas que van a constituir un área determinada, ¿sí? Entonces, este concepto de ecosistema pues es muy amplio, ¿verdad? Pero es muy claro también, aunque en algún momento no se tenga una clasificación completamente aceptada, ¿verdad? Sin embargo, todos la entendemos porque siempre la vamos a relacionar con características de un lugar, las condiciones de clima y obviamente los seres vivos o los seres biológicos que viven en un área determinada. Muy bien, contaminación. Como todos sabemos, la contaminación pues va a ser la presencia en el ambiente de diferentes sustancias o elementos que principalmente van a ser dañinos para el ser humano y obviamente para los ecosistemas, es decir, todos los seres vivos, que eso incluye obviamente las plantas. Existen diferentes tipos de contaminación, pero básicamente dice que se pueden dividir en contaminación del aire, contaminación del suelo y contaminación del agua. Por ejemplo, la contaminación por petróleo crudo o refinado es generada, perdón, accidental o deliberadamente. Es decir, no es algo que pase de forma natural. Se estima que 3.800 millones de litros entran cada año a los océanos como resultado de las actividades humanas. De estos, solo 8% se debe a fuentes naturales. Por lo menos 22% a descargas operacionales intencionales de los barcos y 12% por derrames de buques, así como otro 36% por las descargas de sus aguas residuales. Entonces, la contaminación
pues va a ser la alteración, ¿verdad? De un ecosistema a través de sustancias que sean dañinas, nocivas, ¿verdad? Y que obviamente van a causar pues un daño a los ecosistemas, al medio ambiente, lo van a alterar, es decir, lo van a impactar. Bien, la contaminación por petróleo se va a producir cuando este se libera de manera accidental e intencionada, ¿verdad? ¿En dónde? En el medio ambiente, provocando efectos adversos, pues principalmente sobre nosotros, los seres humanos, y sobre el medio de manera directa o de manera indirecta. Esta contaminación, pues va a involucrar todas esas operaciones relacionadas con la explotación, es decir, con toda la cadena de valor que tiene o que le llamamos cadena de valor del sector hidrocarburos, que es la explotación, el transporte, la distribución, la extracción, la comercialización, todo eso va a generar una contaminación. Pues obviamente esto va a conducir a un inevitable deterioro de manera gradual del medio ambiente y que va a afectar obviamente el agua, el aire, la flora, la fauna, ¿sí? Todos los seres vivos. Bien, ¿cuáles son los efectos que tienen el daño al medio ambiente por la contaminación petrolera? Bueno, las zonas que son ocupadas por pozos, por baterías, por patios de maniobras, por piletas de purgas, ductos, redes, van a comprometer principalmente los terrenos donde se realizan esas actividades, es decir, principalmente vamos a contaminar el suelo, ¿verdad? Y el subsuelo y los mantos acuíferos. Bien, esto se debe, dice, al desmalezado y alisado del terreno, cuando se empiezan estas operaciones, y al desplazamiento y operación de equipos pesados. Por otro lado, los derrames, ¿verdad?, de petróleo y los desechos que se producen, van a producir, una alteración del sustrato original en que se implantan las especies, tanto vegetales como animales, dejando suelos inutilizables durante muchos años. Entonces, esos son los principales efectos que tiene la actividad petrolera sobre el medio ambiente, ¿verdad? El que más impacta, naturalmente, es el suelo, ¿sí? ¿Por qué? Por el movimiento, pues obviamente primero cuando se va a diseñar un centro de trabajo, las famosas peras o macroperas, ¿verdad? Donde se va a hacer la perforación de los pozos, pues primero se tiene que hacer ese desmalezado, es decir, quitar toda la maleza, todo el monte que le decimos, ¿verdad? Posterior a ello, pues se va a compactar el terreno y pues obviamente va a empezar ese tránsito de equipos que son muy pesados y pues eso va a afectar obviamente el sustrato original donde están implantadas las especies principalmente vegetales, ¿verdad? Y derivado de ello, ¿verdad?, de la actividad en la cual hay obviamente derrames, aunque a veces parecen muy mínimos, pero sí los hay, obviamente esto va a causar un impacto al suelo y al subsuelo. Bueno, sobre el agua, bueno, en este caso también las aguas que están superficiales, ¿verdad? Ríos, lagos, lagunas, que están cerca de las instalaciones petroleras, por el vertido del petróleo o de cualquier otro desecho derivado del petróleo, ¿verdad? Van a producir principalmente una disminución del contenido de oxígeno. Va a haber un aporte de sólidos y de sustancias orgánicas e inorgánicas, obviamente contaminantes. Y en el caso de las aguas subterráneas, los que le venía diciendo, es decir, las aguas que están en el subsuelo, van a sufrir un mayor deterioro y se va a manifestar pues con el aumento principalmente empezando de la salinidad por contaminación de las napas, como el agua de producción de petróleo de alto contenido salino. Entonces, en el caso del impacto al medio ambiente acuático, ¿verdad? También se va a dar no solamente en esas aguas que vemos de manera superficial, como ríos, lagunas, lagos, sino también en el subsuelo o subterráneas, ¿verdad? Entonces, esos son efectos que tiene la contaminación, las actividades petroleras en el medio ambiente. En el aire, bueno, también por lo general, conjuntamente con el petróleo producido se encuentra el gas natural. Perdón, la captación del gas va a estar determinada por la relación de gas y petróleo. Si este valor es alto, el gas es captado y si es bajo, este es venteado y o quemado por medio de antorchas.
Pues sí, sabemos, ¿verdad? Que cuando no es una gran cantidad de gas, pues este se va al aire, ¿verdad? Es quemado, ¿sí? Por medio de los famosos mechones, estos que vemos en las instalaciones petroleras, y obviamente eso va a generar que ese gas cause contaminación. Bien, este gas natural va a estar formado principalmente por hidrocarburos livianos y que pueden contener dióxido de carbono, monóxido de carbono y ácido sulfídrico. ¿Sí? Este último, pues sabemos que es muy peligroso y muy contaminante, que cuando se quema se convierte en SO2, ¿verdad? El cual es irritante, es contaminante y bueno, causa incluso enfermedades de la piel, de la garganta. Dice, si el gas es producido y contiene estos gases, este se quema. Y si el gas producido es dióxido de carbono, se le ventea. Si bien existen reglamentaciones, el venteo y la quema de gases contaminan extensas zonas en las direcciones de los vientos. ¿Sí? Bien, los efectos que tiene la contaminación petrolera sobre la flora y la fauna, es decir, sobre las plantas y sobre los animales. Bueno, la fijación de las pasturas depende de la presencia de arbustos y matorrales. Estos son los más afectados por la contaminación con hidrocarburos. A su vez, estos matorrales proveen, pues, obviamente, refugio y alimento a los animales o a la fauna que está adaptada a este ambiente. Dentro de la fauna, las aves van a ser las más afectadas por su contacto directo, pues, con los cuerpos de agua o la vegetación contaminada, o por el envenenamiento por ingestión, es decir, por ingerir pues estas, ya sean animales o sean plantas, ¿verdad? Que están contaminadas. Bien, entonces este efecto sobre las aves pues va a tender a ser letal. Bien, si la zona de explotación es costera o mar adentro, el derrame de hidrocarburos produce daños irreversibles sobre la fauna marina. ¿Sí? Como lo que pasó en el año 2010 con la famosa plataforma Horizonte Profundo, que hasta una película hicieron, ¿verdad? Causó una gran contaminación en el Golfo de México, que incluso pues van a pasar muchos años pues para que se pueda volver a restaurar el equilibrio del ecosistema del Golfo de México por ese derrame. Bien, hay efectos también en el transporte, ¿verdad? Del petróleo. El transporte de los hidrocarburos es donde mayor problema o mayores accidentes se presentan con graves consecuencias ecológicas, por obvias razones, ¿verdad? Porque cuando se puede transportar ya sea a través de vehículos, pero también a través de ductos, cuando suceden accidentes a veces que son causados pues por personas que no saben manipular o que realizan actividades ilícitas como el huachicoleo, ¿verdad? Que se le conoce, o las tomas clandestinas, pues obviamente esto causa un daño al medio ambiente, ¿sí? Bien, otros aspectos importantes, el desarrollo sustentable. Bien, en la política de petróleos mexicanos, se integró el desarrollo sustentable. Este desarrollo sustentable está relacionado porque con las actividades petroleras, ya que la política de Pemex, la política de las empresas petroleras a nivel internacional también, pues están alineadas a un objetivo que es este desarrollo es decir, el crecimiento en todas las actividades que hacemos, pero de una forma en la cual eh, eh, no dañemos el medio ambiente y se pueda conservar durante muchos años, y que no solamente nuestra generación sea la que disfrute de los beneficios del uso de estos combustibles fósiles, sino a futuro, es decir, que no haya una sobreexplotación, ¿sí? Y que derivado de esta explotación o sobreexplotación, pues no haya un daño al medio ambiente, ¿sí? En la industria petrolera global se realizan estos esfuerzos en materia de sustentabilidad, tales como el desarrollo económico, el fortalecimiento del contenido local y la transferencia de tecnología. Apoyo y compromiso en las comunidades donde se opera,
medidas anticorrupción, y todo esto además de los esfuerzos que se realizan en favor de la protección ambiental y la reducción de gases de efecto invernadero. Este desempeño va en línea con los 17 objetivos del desarrollo sostenible para 2030 acordado por las Naciones Unidas, ¿sí? Es decir, las Naciones Unidas pues ha desarrollado una serie de lineamientos que van a ayudar a lograr un objetivo o estos 17 objetivos para un desarrollo sostenible para 2030. Es decir, cómo queremos llegar a 2030, ¿verdad? Hoy estamos en 2024, faltan 6 años y en 6 años van a realizar una nueva eh, convención en la cual pues se van a pactar nuevos objetivos. ¿Preguntas hasta aquí, chicos? ¿Algún comentario? Bueno, algo que la verdad pocas veces tenemos es la educación ambiental. Este proceso que está pues destinado a la formación de ciudadanos que estén formados en valores de protección del medio ambiente, ¿sí? Conozca estos conceptos esenciales como lo que estamos haciendo ahorita, ¿verdad? Para que pueda pues probablemente desarrollar habilidades y aptitudes necesarias para una sana convivencia o una convivencia armónica entre nosotros los seres humanos y principalmente el medio ambiente, ¿verdad? Esta educación ambiental va a aumentar la concientización y el conocimiento de las personas o de la ciudadanía sobre los temas o los problemas ambientales. Y es muy cierto, hoy en día, incluso en las escuelas, ¿verdad? Tal vez para quienes nacimos después de en los años 80, que empezó este tema de la educación ambiental, del reciclaje, que nos empezaron a enseñar que tenemos que cuidar el medio ambiente, probablemente nuestros padres antes de esta época pues no tenían este proceso de educación ambiental porque pensábamos que pues realmente todo lo que teníamos del medio ambiente no se iba a acabar, ¿verdad? Además de que pues las tecnologías que habían en esos años pues no causaban a lo mejor tanto daño al medio ambiente como lo que tenemos el día de hoy, ¿verdad? Entonces es importante que haya una educación en materia de medio ambiente pues para que ese desarrollo sostenible o sustentable que se está buscando, pues se logre, porque sin el conocimiento y sin esta educación, naturalmente no vamos a poder tener nosotros un desarrollo sostenible, es decir, que podamos conservar el medio ambiente a 100, a 200, a 300 años, pues es lo que se busca, ¿verdad? Para que el ser humano pues tenga un medio ambiente sano y saludable. La educación ambiental nos va a permitir pues, a las personas que se investigue sobre temas ambientales, bien, involucrándonos en la resolución de problemas y tomar medidas para mejorar el medio ambiente. Bien, hoy en día vemos que diariamente nos están, ¿verdad? Incluso con la propia legislación en materia de medio ambiente, con leyes, ¿verdad? Con cambios incluso en la Constitución, con propuestas de reforma de la Constitución, para que nos involucremos más, nos están informando más sobre el tema de medio ambiente, ¿verdad? Y pues es algo que estamos viviendo día con día, es el aumento de las temperaturas, la falta de agua, y muchos otros factores ambientales que son necesarios para la vida humana. Entonces, a través de esa concientización, pues nos van a hacer que empecemos a pensar antes de realizar actos como tirar basura, como desechar baterías o pilas a la basura tradicional o a la basura municipal, ¿verdad? Y lo llevemos a centros especializados donde le den tratamiento adecuado a esos residuos. Entonces, eso nos va a hacer personas informadas y que tomemos decisiones responsables, ¿sí? Pero tenemos que tener esas herramientas de conocimiento para poder tomar esas decisiones adecuadas. Bien, ¿qué es la educación ambiental entonces? Los componentes de la educación ambiental van a ser la conciencia y la sensibilidad ante el ambiente y sus desafíos ambientales. El conocimiento y el entendimiento del ambiente y los desafíos ambientales, así como las actitudes de preocupación
por el medio ambiente y de motivación por mejorar o mantener la calidad ambiental, así como las habilidades para identificar y contribuir a resolver desafíos ambientales. La participación en actividades que contribuyan a resolver desafíos ambientales. Entonces, estos van a ser los componentes principales que se deben de fomentar para tener una conciencia ambiental o una educación ambiental. Estos componentes van a ser fundamentales para ello. Bien, los factores ambientales. Estos van a ser los elementos ambientales que constituyen la interrelación, la cual condiciona la dinámica de la vida en la Tierra y además va a ser considerado como agentes o acciones naturales que tienen el potencial para contaminar componentes ambientales de manera individual o hábitat en conjunto, ¿sí? Y aquí tenemos, ¿verdad? Un ejemplo, la clasificación de estos factores ambientales. Tenemos los factores bióticos, por ejemplo, los productores, que son las plantas, los consumidores, que son pues, los animales, ¿verdad? Los seres vivos, y los descomponedores, como son las bacterias que están, o que surgen, ¿verdad? De ese proceso químico de la descomposición de la materia orgánica. Bien, están los factores físicos, pues vamos a ver, no sé, el lugar, la geografía, ¿verdad? Y los factores químicos, esos agentes químicos, ¿verdad? Por ejemplo, la sal, ¿sí? El sodio, ¿verdad? Que van a estar en el medio ambiente, el hidrógeno, el oxígeno, ¿verdad? Que van a ser parte de esa clasificación de factores ambientales. Bueno, los factores bióticos van a abarcar pues todos aquellos organismos vivos, ¿verdad? Como habíamos visto hace rato. Este factor va a tener relación con la interacción que se lleva a cabo entre estos seres vivos y además las implicaciones de convivencia. De acuerdo a la forma en que absorben los alimentos, los factores bióticos se van a dividir en tres tipos: productores, consumidores y descomponedores, ¿verdad? Entonces, estos factores abióticos van a ser fundamentales pues para que no se rompa pues ese equilibrio de la cadena alimenticia, ¿verdad? Si en un lugar dejan de existir factores bióticos productores, pues se va a romper la cadena alimenticia. Vamos a poner un ejemplo, ¿verdad? Hace 65 o 64 millones de años, de acuerdo a las pruebas que se han realizado, ¿verdad? Pues hubo una alteración del medio ambiente porque pues un meteoro, ¿sí? Golpeó a la Tierra, ¿verdad? Y lejos de pensar que lo que mató a los dinosaurios, ¿verdad? Haya sido el impacto o las temperaturas, más bien fue la ruptura de esa cadena alimenticia, ¿verdad? Donde ya al no haber a la cantidad de polvo que cubrió toda la Tierra y que evitó el paso de los rayos del sol, pues dejó de existir la fotosíntesis, ¿verdad? En los animales, perdón, en las plantas. Y pues estas pues dejaron de crecer. Obviamente pues eso rompió esta cadena alimenticia, ¿verdad? Y pues obviamente pues prácticamente los dinosaurios murieron de hambre. Realmente eso fue lo que los mató, ¿sí? O lo que los extinguió. Bueno, los factores abióticos son aquellos que no poseen vida y no requieren la interacción con otros seres vivos para vivir. En contraste, los abióticos son los que permiten que los seres vivos puedan desarrollarse y desenvolverse perfectamente. Por ejemplo, la temperatura, ¿verdad? Muchos de los factores abióticos que permiten el desarrollo de comunidades o de poblaciones de seres vivos va a ser la geografía, la ubicación, las temperaturas, ¿sí? El que haya agua, ¿sí? Y estos factores se clasifican en químicos o físicos, según sea su composición y también de su conducta, ¿verdad? Son importantes para que los seres que viven en la Tierra conformen el espacio requerido en el que los organismos van a ser idóneos para subsistir y desarrollarse. Los factores abióticos también van a incluir 4 elementos, ¿verdad? Agua, suelo, sol y aire. Entonces, el sol, ¿verdad? Es decir, la estrella más cercana a nuestro planeta, básicamente es la que permite la vida, ¿verdad? En este planeta.
por la radiación que llega a nuestro planeta desde esta estrella, y las plantas que crecen en nuestro planeta, pues realizan ese proceso químico de la fotosíntesis para poder tener un crecimiento y se vuelven esos productores para el inicio de la cadena alimenticia. Bien, uno de los efectos de la contaminación, pues va a ser el calentamiento global. Era algo que la verdad, incluso todavía se sigue negando en algunos lugares, ¿verdad? De que no hay calentamiento, que es una mentira, pero por la realidad, pues ahí está. Este calentamiento va a resultar del aumento del efecto invernadero. Es un proceso en el que la radiación térmica que emite la Tierra, emitida por la Tierra, queda atrapada en la atmósfera debido a los gases con que ese efecto, ¿sí? Es decir, el efecto invernadero, su presencia va a ser natural y necesaria para mantener la temperatura del planeta en unos valores habitables. Bien, lo que sucede, ¿verdad? Es que derivado de todos esos gases que están en nuestra atmósfera, no permiten que la radiación térmica, es decir, el calor que genera nuestro planeta, pues salga hacia afuera de la atmósfera, se quede aquí encerrado. ¿Y qué es lo que va pasando? Es como una olla de vapor, ¿sí? Va subiendo de temperatura, va subiendo la temperatura. Ahora imagínense, pues que nuestro planeta es como una gran olla de presión ahorita, porque esos gases no están permitiendo que salgan esa radiación térmica hacia afuera de la atmósfera, ¿sí? Bien, y una palabra que la verdad la escuchamos mucho, pero a veces desconocemos su alcance, es el impacto ambiental. El impacto ambiental va a ser ese conjunto de cambios producidos por las obras humanas en el ambiente natural. Fíjense, un dato muy importante de este concepto, producidos por las obras humanas. Es decir, que el propio medio ambiente no puede causar o autocausarse un impacto ambiental, ¿sí? Bien, este puede ser socioeconómico, cultural y o estético. Todo proyecto, antes de materializarse, va a ser susceptible de ser sometido a un análisis que permita evaluar el impacto de los cambios referidos. La evaluación del impacto ambiental va a ser ese proceso de análisis de distintas alternativas, con el fin de diferenciar sus ventajas y desventajas para priorizar aquellas que optimicen los beneficios y disminuyan los impactos no deseados. Bien, entonces el impacto ambiental va a ser esa alteración, ¿verdad? De un ecosistema, de un medio, ¿sí? El cual, pues la verdad, siempre va a tender a ser negativo. Existen algunos impactos al medio ambiente que son positivos, pero la verdad es que son muy pocos. Sí han sido desarrollados por el ser humano, ¿verdad? Por ejemplo, cuando no hay lluvias en ciertos lugares, ¿verdad? Se utilizan ciertos agentes químicos que bombardean el cielo, las nubes, pues para que logren hacer que llueva, ¿verdad? Entonces, ¿están alterando el medio ambiente? Sí, porque lo está provocando el ser humano, ¿sí? Pero al final de cuentas se busca para que sea para un beneficio. Bien, un informe de impacto ambiental debe, en términos generales, número uno, identificar los objetivos del proyecto. Es decir, cuando vamos a realizar una actividad en la cual se considere que puede haber un impacto en el medio ambiente, primero que nada se tiene que identificar los objetivos del proyecto, la preocupación del público y los impactos significativos que puede producir. Describir las alternativas de localización, magnitud y demás características del proyecto. Describir la naturaleza, duración y significación de los impactos. Identificar las medidas de mitigación para los efectos negativos, identificar los efectos positivos del proyecto, como les decía hace rato, ¿verdad? El impacto al medio ambiente no necesariamente tiene que ser negativo. La mayoría de las veces lo es, pero muchos de sus efectos, en algunos casos, algunos impactos ambientales pueden ser positivos de acuerdo al proyecto y lo que se esté llevando a cabo, ¿verdad?
Bien, evaluar las diferentes alternativas, elegir la alternativa de menor impacto ambiental negativo y monitorear la marcha del proyecto. Bien, es decir, que cuando se va a hacer un informe de un impacto ambiental, se deben de considerar al menos estas cuestiones de manera general. ¿Sí? La mayoría de los proyectos relacionados con el petróleo, que va desde la instalación de un equipo, desde la instalación de un centro de trabajo, un pozo, una batería, etcétera, ¿verdad? Antes de que se realice el proyecto, primero se debe hacer un estudio de impacto ambiental. Y dentro de este estudio, pues se consideran, pues al menos todos estos términos o conceptos generales. Muy bien. ¿Preguntas hasta aquí, chicos y chicas? Continuamos entonces. Bien, las acciones que requieren un estudio de impacto ambiental. ¿Sí? Por ejemplo, la agricultura, sus planes de ordenación rural, sus proyectos de regadío, su reforestación y las explotaciones. Bien, la industria, pues en todos los tipos de emprendimiento, aunque en ellos pues estén vinculados a energías, ¿verdad? De diferentes tipos de energía. Bueno, los proyectos de planificación urbana, por ejemplo, el ordenamiento de zonas, vías de comunicación, puertos, obras públicas y de servicios, completamente, complejos hoteleros, etcétera. Esos van a ser, ¿verdad? Actividades o acciones que van a requerir un estudio de impacto ambiental. ¿Ok? Fíjense, tenemos un concepto que muchos no conocemos o que muchos no conocen, la economía ambiental. Bien, dice que el problema ambiental no es nuevo, al contrario, es conocido desde hace ya muchos años. La preocupación por solucionarlo tampoco es nueva. Por lo regular, existe alguna legislación en nuestros países que tiende a exigir determinados comportamientos a las empresas productoras y a la comunidad, es decir, a los consumidores. Lo que sí ha venido cambiando es la conciencia que hoy los ciudadanos tenemos sobre los problemas ambientales, en particular sobre la contaminación y la degradación de los recursos naturales renovables y sobre el agotamiento de los recursos no renovables. La protección ambiental es un concepto que también lo hemos venido mencionando a lo largo de esta capacitación y que también vamos a estar utilizando durante nuestras actividades diarias, porque incluso la mayoría de los sistemas de seguridad que tienen implementados las empresas del sector petrolero siempre van a incluir a la protección del medio ambiente, sistemas de seguridad, salud en el trabajo y protección ambiental. ¿Pero qué es la protección ambiental? Bueno, va a ser ese conjunto de medidas que se toman, dice, a nivel público y privado, con la finalidad de cuidar el hábitat natural, preservándolo del deterioro y la contaminación, impedir, limitar la tala de árboles, dar un mejor tratamiento a los residuos, prohibir la caza de animales en peligro de extinción, reducir el consumo de energía, el reducir el uso de pesticidas, de combustibles y otros contaminantes, así como minimizar los ruidos, no arrojar basura, que se recicle, van a ser algunas de las medidas que en la práctica y ante la falta de conciencia de la población
deberán imponerse por la vía legal, con las consiguientes sanciones para quienes violen las normas de protección. Entonces, la protección ambiental, ¿verdad? Va a ser ese conjunto de medidas que vamos a tomar nosotros a nivel público y privado con la finalidad del cuidado del medio ambiente. Pero, ¿verdad? Que para ello deberá de existir algún tipo de sanción a través de legislaciones en todos los países, ¿verdad? Con la finalidad, pues, de que no se violen estas normas de protección y que existan o hayan consecuencias, ¿sí? Por eso es que se crean estos sistemas de protección ambiental, ¿verdad? Los cuales no solamente previenen, sino que en caso de que haya algún impacto al medio ambiente, pues existan consecuencias, porque el impacto al medio ambiente es causado por el ser humano, ¿sí? Por las actividades del ser humano. Entonces, naturalmente deben de haber consecuencias. Consecuencias para las personas, pues, que no están cumpliendo con estas medidas de protección. Bueno, y de manera particular, ¿verdad? El medio ambiente en México y la industria petrolera. En México, ¿verdad? Pues desde el año 1938, que se nacionalizó la petrolera mexicana, ¿verdad? Se hicieron pues muchas actividades que afectaban al medio ambiente, muchas veces por no tener los equipos adecuados, por no tener el conocimiento, pues eran, como dicen, eran otros tiempos, ¿verdad? Sin embargo, no es algo que sea también derivado desde esa fecha, sino sabemos que en México se realizan actividades petroleras desde principios del siglo pasado. Entonces, en este módulo precisamente vamos a ver lo relacionado con la industria petrolera, pero aquí en México. Bueno, de la protección del medio ambiente en México. México dice que actuar con ética ambiental beneficia a toda la nación. Bueno, tengo mis dudas. Es por eso que una de las líneas de acción es el Plan Nacional de Desarrollo, el cual va a destacar la importancia de acelerar el crecimiento económico para construir, dice, un México que sea próspero. Detalla el camino para impulsar a las pequeñas y medianas empresas, así como para promover la generación de empleos, además de identificar las fortalezas de México para detonar el crecimiento sostenido y sustentable, con el objetivo de hacer que nuestro país se convierta en una potencia económica emergente, ¿sí? Dentro del marco jurídico mexicano, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que va a ser el ordenamiento que se encargue de distribuir las atribuciones de las diversas secretarías que componen el Poder Ejecutivo de la Federación. Bueno, en resumen, en México, derivado de este Plan Nacional de Desarrollo, el cual obviamente busca el crecimiento económico, va a determinar y a detallar cómo se van a llevar a cabo todas las operaciones de manera consistente y siempre pensadas en el desarrollo sostenido y sustentable, ¿verdad? Porque hoy en día la comunidad internacional tiene puestos los ojos sobre cualquier país que realiza actividades petroleras, porque saben que las actividades petroleras tienen un elevado riesgo de impacto al medio ambiente. Es por ello que México ha desarrollado leyes, normas, ¿verdad? Incluso existen secretarías que están dedicadas al cuidado del medio ambiente, a la vigilancia del cuidado del medio ambiente, ¿sí? Entonces, en cuanto al tema ambiental petrolero en México, existen diferentes organismos, tanto privados también, ¿verdad? Sí, que funcionan muchas veces como organismos de supervisión, de auditoría, como también existen dependencias de gobierno que realizan esas actividades. Bien, desde el momento dice que empezó México a tener participación internacional, se vio en la necesidad de establecer leyes que le permitieran realizar el comercio sin que se viera perjudicado, nuestros recursos naturales. Pero mira, chicos.
Un minuto, chicos. Bien, vamos a continuar. Una disculpa. Bien, entonces, como les decía, ¿verdad? Cuando México ya empieza a tener esa participación internacional, naturalmente, tiene que establecer esas leyes que le permitan realizar comercio sin que se viera perjudicado en recursos naturales, ¿sí? Pero dice que fue desde la cumbre de la Tierra que ha contribuido en compilar leyes y normas para la protección y la conservación del medio ambiente, que cada vez son más específicas. Es debido a esto que creó secretarías de Estado involucradas en la gestión ambiental, que es lo que les comentaba, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos las siguientes, como la Secretaría de Gobernación, la Sedena, la Marina, la Secretaría de Hacienda, la extinta Sedesol, ¿verdad? Hoy Bienestar, Semarnat, la Secretaría de Economía, la Zagarpa, la SCT, caray, la SRA, esa sí, no sé si es, no sé qué significa la SRA, perdón. No sé si es la Secretaría de... Ay, Dios. No, no Secretaría de Relaciones Exteriores. Bien, y el fundamento legal, ¿verdad? De las facultades relacionadas con el medio ambiente, pues tenemos el artículo 27, el artículo 29, el artículo 30, el artículo 31, el artículo 32, el 32 bis, el 34, el 35, el 36 y el artículo 41, ¿sí? Bien, de la tabla anterior queda clara la enorme necesidad de contar con una efectiva coordinación intersecretarial para lograr una adecuada gestión de los ecosistemas. Por lo tanto, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente va a ser el principal ordenamiento jurídico vigente en México. En materia de protección al ambiente en su conjunto, fue publicada en el año de 1988, por lo cual ha recibido, pues obviamente ya varias reformas. La LEGEPA, como se le conoce, ¿verdad? Establece varios instrumentos de política ambiental a fin de brindar protección al equilibrio ecológico y al medio ambiente para revertir las tendencias del deterioro ambiental y poder transitar hacia un desarrollo más acorde con este modelo sustentable. Muy bien. De los instrumentos de la política ambiental, existen tres tipos de instrumentos económicos que estimulan el cumplimiento de la normatividad ambiental. Estos instrumentos económicos pueden ser de carácter de mercado, financiero y fiscales, ¿verdad? Por ejemplo, si sabían que hay incentivos fiscales si tú tienes paneles solares, ¿sí? De mercado, hay empresas que solamente trabajan con empresas que están certificadas en algún sistema que proteja el medio ambiente, ¿sí? Financieros también los hay, ¿verdad? Hay financiamientos
para empresas que quieren realizar ciertas actividades y en las cuales están involucrados el cuidado del medio ambiente. Entonces, estos instrumentos de esta política ambiental pues van a ser pieza clave, ¿verdad? Para impulsar principalmente a las empresas, pues para que realicen actividades cada vez más seguras para el medio ambiente. Bien, la importancia de la protección ambiental en México. Bueno, podemos comenzar, dice, diciendo que entendemos por medio ambiente al espacio en el cual el ser humano interactúa con la naturaleza en mayor o menor grado. El medio ambiente, perdón, es todo aquello que nos rodea y aunque en la mayoría de los casos este tema se relaciona con la naturaleza, también podríamos decir que en cierto sentido el medio ambiente puede ser el espacio creado artificialmente por el ser humano, como lo es una ciudad o un gran centro urbano, ¿sí? Entonces, un medio ambiente, ¿verdad? También puede ser creado por el ser humano, ¿sí? Como por ejemplo una ciudad, un centro urbano, una población, ¿verdad? Una comunidad. Bien, esta importancia del medio ambiente va a ser hoy en día innegable y esto tiene que ver con el abuso y el desgaste que el ser humano genera de manera cada vez más notoria sobre los complejos fenómenos naturales, provocando alteraciones al medio ambiente que afectan no solo a otros seres vivos, sino también a sí mismo. Bien, el medio ambiente en la industria petrolera mexicana. El cuidado del ambiente van a ser prioridades absolutas, tanto para empresas como para órganos reguladores y gobiernos de todo el mundo. El énfasis en ambos aspectos se ha reflejado en resultados concretos y durante la última década, por ejemplo, el número de incidentes en la industria petrolera se ha logrado reducir casi un 70%. Imagínense ustedes, de cada 100 actividades que se realizan, que existe riesgo ambiental, un 70% de estas, ¿verdad? Se disminuyen los incidentes o los accidentes relacionados con esos riesgos. Bien, en comparación, el resto del sector industrial general se logró mejorar en un 32%. Como resultado, el sector petrolero se ha posicionado como un líder entre el sector industrial y un referente de mejores prácticas en cuanto a procesos integrales. ¿Es correcto? En México, Petróleos Mexicanos, a través de su sistema de seguridad, salud y protección ambiental, ¿verdad? Pues le ha exigido a las empresas del sector hidrocarburos o que realizan actividades en conjunto con la Petrolera Nacional, ¿verdad? Que tenga sistemas que eviten el daño al medio ambiente, ¿sí? Y tiene una puntual revisión sobre estas empresas que le brindan servicios, ¿sí? Entonces, por eso es que se ha posicionado el sector petrolero como un referente o como uno de los líderes en el sector industrial en cuanto a la disminución de impacto al medio ambiente, que sí, obviamente de que los hay, ¿verdad? Pero en comparación con otras industrias, la petrolera pues ha sido una de las que pues más le ha invertido a ese tema. Además dice que en lo que va de este siglo XXI, la industria petrolera ha invertido cerca de $250 billones en investigación, desarrollo y aplicación de tecnologías que permitan mitigar la huella ambiental de la industria, ¿verdad? Pemex ha invertido mucho en la actualización de sus equipos, ¿verdad? También a sus proveedores o contratistas les exige, ¿verdad? Que ya no utilice pues ciertos equipos que causan contaminación al medio ambiente. Entonces, por eso es que se ha logrado mitigar a través de la aplicación de estas nuevas tecnologías, pues la contaminación ambiental. Aunque México dice que ha compartido desde hace tiempo los objetivos del cuidado ambiental y de seguridad industrial, algunos de sus indicadores pues se han quedado rezagados, ¿verdad? Por ejemplo, la creación del nuevo modelo energético mexicano le da impulso pues a estas metas. Es decir, en teoría, con la famosa reforma energética del año 2014, ¿verdad? Se diseñaron sistemas para que el sector hidrocarburos tuviera
un menor impacto al medio ambiente. Y en ese sentido, pues este modelo energético mexicano le dio impulso pues a estas metas de cero accidentes ambientales, ¿verdad? Bien, el énfasis en la adopción de mejores prácticas internacionales y la creación de una agencia especializada para regular estos temas, pues van a ser dos importantes pasos para México, para que México termine de cerrar esta brecha que hoy lo separa de los líderes en la materia, pues desarrollaron lo que es la Agencia de Seguridad de Energía y Ambiente, la famosa ASEA, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, pues México ha buscado, ¿verdad?, aplicar estas mejores prácticas internacionales en materia ambiental que ya Pemex aplicaba, ¿verdad?, en su sistema de administración ambiental, de su sistema Pemex CSPA. Bien, y número 15, la contaminación por la industria petrolera. Es evidente, es innegable, ¿verdad?, la cantidad de accidentes que han habido, que obviamente causan contaminación y que pues a veces, pues ha sido por algunos gobiernos, ocultado, ¿verdad? Pero de que ha existido y para quienes trabajamos en el sector, pues lo hemos visto, lo hemos vivido. Bien, la contaminación por petróleo se va a producir por la liberación accidental o intencionada en el medio ambiente, provocando efectos adversos sobre el hombre o sobre el medio directo o indirecto. La contaminación va a involucrar a todas las operaciones realizadas con la explotación y el transporte de hidrocarburos, que van a conducir inevitablemente al deterioro gradual del ambiente y que afecta en forma directa el suelo, el agua, el aire, así como la fauna y a la flora. Los efectos que va a tener, por ejemplo, sobre el suelo, las zonas ocupadas por pozos, baterías, playas de maniobra, piletas de purga, ductos y red caminera comprometen una gran superficie del terreno que resulta degradada. Esto se debe, como veíamos, hablábamos hace rato, ¿verdad?, al desmalezado, es decir, que se limpian los terrenos, que se compactan, ¿sí? Y obviamente a la operación de los equipos pesados, ¿verdad? Y obviamente derivado de todo esto, pues se pueden dar derrames de petróleo, la generación de desecho producto de las actividades, ¿verdad? Todo esto pues va a afectar a las especies animales, es decir, a la flora y a la fauna, ¿verdad? Incluso dejando los suelos, en algunos casos, inutilizados por muchos años, pues derivados de esta contaminación de petrolera, ¿verdad? Bien, en el mar también tenemos operaciones, ¿sí? En México tenemos plataformas petroleras en toda la costa del Golfo de México, desde Tampico, Tamaulipas, ¿verdad?, hasta Cayo Arcas, acá en Ciudad del Carmen, Campeche, ¿sí? Y dice que se consideran dentro de esta etapa la perforación de pozos marinos, la construcción de plataformas y los ductos submarinos o las líneas submarinas, ¿verdad? Y aquí vemos algunos ejemplos de los tipos de plataformas que existen, pero que al final de cuentas pues siempre van a hacer contacto, ya sea con el suelo o el subsuelo, ¿verdad? Para poder realizar la perforación de los pozos y para la construcción y estabilización de plataformas. Aunque existen diferentes tipos de plataformas, ¿verdad? Al final de cuentas, todas terminan anclándose en algún momento a la superficie o al lecho marino. Bueno, en cuanto al marco normativo, las bases de la legislación ambiental en México se sientan en nuestra Constitución y son principalmente 4 los artículos que le van a dar origen. Consideramos que el cuarto va a ser el más importante. Bien, no el 4, sino el cuarto. Ok, el artículo 4 establece el derecho de todo ciudadano a vivir en un ambiente limpio. Naturalmente de este se van a derivar todas sus leyes, ¿verdad? Del artículo 25, faculta al Estado para regir el desarrollo económico del país. También eso está directamente relacionado con el medio ambiente. El artículo 27, que otorga al Estado el control de sus recursos o de los recursos naturales, ¿sí? Aunque este fue modificado, ¿verdad? En el cual, pues, incluso puede el Estado en conjunto con privados poder realizar la explotación de estos recursos. Por eso era el tema de que la reforma energética, pues, no fue bien vista por la mayoría de los mexicanos.
Y el artículo 73 faculta al Congreso pues a expedir las leyes derivados de todos estos artículos, ¿verdad? Y por último, como lo dice aquí la presentación, pues el artículo más importante va a ser el 115, que determina la organización política y administrativa de los estados en municipios y establece su jurisdicción territorial. ¿Sí? Entonces, la determinación política y la administración de los municipios en cuanto a territorios, ¿verdad? Pues va a ser importante porque cada estado en nuestro país, ¿verdad? Tiene su propia constitución, la cual pues va a estar alineada a la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, pero va a manejar en algunas situaciones diferentes aspectos o criterios para manejar el tema ambiental, ¿sí? Entonces, por eso es que es muy importante este artículo, porque nos da certeza jurisdiccional en cuanto a la parte territorial de qué se puede hacer o no, qué no se puede hacer sobre ciertos municipios, dependiendo del estado al que pertenezca. Bien, la Ley General del Equilibrio Ecológico y de la Protección al Ambiente, probablemente una de las leyes más importantes, sus reglamentos y normas oficiales mexicanas. Esta regula todo lo relacionado con el medio ambiente en el país. Establece las políticas generales y específicas que deberán observarse en todo el territorio nacional a fin de preservar y los tres grandes, a fin de preservar los tres grandes medios: el aire, el agua y el suelo. De los reglamentos en materia ambiental. El reglamento de impacto ambiental va a establecer las obligaciones de realizar los estudios ecológicos previos a la realización de una obra, ¿verdad? Para determinar si el sitio es conveniente para realizarla o bien se tenga que buscar otro lugar, ¿verdad? Para evitar, obviamente, daño al ecosistema. Es decir, se prioriza esa parte. Pero bueno, a veces realizan otro tipo de acciones que, pues la verdad, deja mucho que desear. Bien, los plazos, términos y condiciones en que se deben realizar y presentar dichos estudios, así como el plazo de respuesta por parte de las autoridades, ¿sí? A este respecto, se debe tener cuidado especial cuando la obra implica dragado o alguna otra afectación en el fondo marino, o bien se realiza cerca de arrecifes u otros ecosistemas igualmente sensibles como cuerpos de agua, ¿verdad? Ríos, lagos, lagunas. En este sentido, las políticas obligan a considerar otros factores como el social y el económico para visualizar de una forma integral los impactos que tendrá la obra. El interesado, entonces, debe de proponer medidas preventivas o de mitigación que, si son convincentes, de mitigación del impacto al ecosistema, que si son convincentes para las autoridades, se autorizará la obra. Muy bien. ¿Alguna pregunta, chicos, hasta aquí? Es un tema, como les había comentado, conceptos que tenemos que conocer, sí, es correcto. Y que van a ser de uso en algunos, dependiendo de la actividad que nosotros realicemos, pues va a ser cotidiano, ¿verdad? En algunos casos no, pero lo que se busca es que tengamos, como bien dice aquí la presentación, ¿verdad? Que tener ese conocimiento que ayude a una mejor conciencia ambiental, ¿sí? A una educación ambiental. Bien, la legislación internacional, bueno, México también, ¿verdad? Toma como referencia buenas prácticas internacionales, existe una legislación internacional, ¿verdad? Entonces, en este marco jurídico regulatorio de protección al ambiente, se va a complementar con los tratados internacionales, ¿verdad? Que sobre el particular, nuestro país ha firmado o signado, ¿verdad? Los cuales, al ser ratificados por el Senado, se van a incorporar al orden jurídico nacional con el nivel jerárquico de una ley federal. ¿Sí? Es decir, tenemos en esta pirámide jurisdiccional, primero la Constitución, las leyes y a un costado de las leyes, los tratados internacionales.
Bien, en ese sentido, México ha ratificado 58 acuerdos internacionales en materia ambiental que abordan diversos temas como la protección de la atmósfera, la flora, la fauna, etcétera. Sin embargo, algunos de los siguientes están relacionados con la protección marina y en especial con la contaminación derivada de los hidrocarburos. Por ejemplo, el famoso MARPOL 7378, que es el convenio internacional para prevenir la contaminación por los buques, que es donde se transporta pues, el crudo, ¿verdad? El hidrocarburo. No vayan a pensar otra cosa. Convenio Internacional sobre Responsabilidad Civil por daños causados por la contaminación de las aguas del mar por hidrocarburos, ¿sí? Convenio Internacional relativo a la intervención en alta mar en casos de accidentes que causen contaminación por hidrocarburos, adoptado en Bruselas en el año 69. Convenio Internacional de constitución de un Fondo Internacional de Indemnización de Daños causados por la contaminación de hidrocarburos, su protocolo y enmiendas. Y el convenio sobre la prevención de la contaminación del mar por vertimiento de desechos y otras materias. Y el convenio internacional sobre la cooperación, preparación y lucha contra la contaminación por hidrocarburos en el año de 1990. Estos son algunos de los convenios principales que ha firmado México relacionados con las actividades petroleras o del sector hidrocarburos. Bien, de estos convenios, el de mayor repercusión e importancia para Pemex es Marpol, ¿verdad? Que fue emitido por la Organización Marítima Internacional. ¿Ok? Bien, ¿por qué? Porque Pemex tiene actividades costa afuera, es decir, instalaciones petroleras, ¿verdad? Que están en el mar. Esta OMI fue fundada después, dice, de la Segunda Guerra Mundial como una entidad de apoyo a la Organización de las Naciones Unidas y que a pesar de su misión se enfoca principalmente a la regulación del tráfico y la seguridad marítima por los buques. Los aspectos ambientales han cobrado relevancia fundamental en estos últimos años debido a los accidentes que han habido en los buques y en los pozos petroleros, como lo que pasó en Deepwater o en la Horizonte Profundo, ¿verdad? En el Golfo de México. Y está conformada por varios comités, uno de los cuales corresponde al Comité de Protección al Medio Marino, que ha generado por lo menos, dice, 11 directrices y recomendaciones en materia de tratamiento de aguas residuales y de aplicación de dispersantes sobre derrames marinos de petróleo, aparte de lo establecido en el propio convenio de los anexos 2, 4 y 5 de este convenio. ¿Sí? Y bueno, estos son los conceptos principales en materia de medio ambiente que vamos a estar nosotros tratando, que vamos a estar dialogando, compartiendo, ¿verdad? En materia ambiental cuando realizamos actividades. Estos conceptos que parecieran muy elementales, sinceramente, a mí me ha tocado platicar en algún momento con personas incluso que se dedican al área de medio ambiente, que yo no soy experto en el tema, ¿verdad? Pero estos conceptos elementales yo creo que todos los debemos de conocer, a veces no saben cómo explicarlos. Entonces, o no tienen un concepto bien definido, ¿verdad? Por ejemplo, ambiente, ecología, ecosistema, ¿sí? Incluso cuáles son esas normas, leyes, códigos o convenios más elementales, ¿verdad? Que aplican al sector petrolero y que van a ser fundamentales, pues, para que nosotros no caigamos en delitos ambientales, ¿verdad? Y como siempre les digo a las personas cuando las capacito en tema ambiental, muchas veces de manera inocente decimos, no, pues es que saliendo del pozo estaban vendiendo unas iguanitas y me compré una para consumirla, ¿sí? O una tortuga, ¿verdad? Por ejemplo, aquí en Tabasco, que es mucho de eso. O ahí donde yo, en la plataforma donde yo trabajo, pues la verdad que a veces pescamos, ¿verdad? Y no sabemos las implicaciones legales que tiene el realizar ese tipo de actividades, las cuales pues están prohibidas, ¿sí? Bien, voy a cortar la grabación. Le agradezco mucho a las personas que vayan a ver este video en YouTube
¿verdad? El cual pues se deja aquí colgado pues para que ustedes puedan capacitarse a través de estos webinars, ¿sí? Mientras voy a continuar aquí de este lado con las personas que han estado conectadas de manera presencial o en vivo.